este versículo, hermano, ahora se volvió específicamente pues a los falsos maestros. Eh, Viendo esta cita, también veo que en el inicio de la iglesia siempre ha habido esta clase de cosas. Hay, si vamos a Timoteo, también el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado de sus falsos maestros. Y si vamos a otras cartas, ustedes se darán cuenta, hermanas, que las que ya hemos estudiado, también habla acerca de esto. ¿Sí? Y ahora Pedro también ahí, a los expatriados también, les sigue hablando de lo mismo. Y bueno, y hoy en día también, hermanas, no se diga que estamos luchando con lo mismo. Entonces, Pedro habla específicamente ya en este versículo de los falsos maestros y los acusó eh, de injustos por dos razones. Viendo, mire, estos. Primero, siguen la carne, andan en concupiscencia y inmundicia, y segundo, desprecian el señorío. El apóstol usó estas palabras fuertes para la primera frase, que traducida literalmente dice, especialmente los que siguen la carne, el deseo de corrupción. Como vimos anteriormente, Sodoma acababa de ser el tema de Pedro, a diferencia de Judas, que también nos lleva a esta carta, a estudiar la carta de Judas. Pedro no se refirió directamente a la homosexualidad de la ciudad, sino, sin embargo, estas palabras fueron el comienzo de un ataque hecho del apóstol Pedro, perdón, a los falsos maestros. ¿Y por qué ataca el apóstol esto? Él ataca el estilo de vida de los falsos maestros. Bueno, no es del todo claro qué señorío estaban despreciando los falsos maestros, ¿sí? Pero la palabra sugiere tal vez la autoridad de Dios o la autoridad de sus emisarios, los ángeles. Si bien Pedro ya se había referido a los ángeles, como ya lo miramos ahí en el capítulo 2, el versículo 4, que Dios les envió su castigo, y si bien se refirió nuevamente a los ángeles en los siguientes versículos, no hay indicios que los falsos maestros tuvieran alguna obsesión con los ángeles, autoridad de estos. En vista de que Pedro acusó a los falsos maestros por sus maneras arrogantes y obstinadas, es probable que Pedro quiso decir que rechazaban la autoridad de Cristo mismo o la autoridad que Cristo había delegado a los apóstoles. Recuerden que Cristo ordenó a los apóstoles para que cuidaran, enseñaran la doctrina y también en las cartas que vemos, también de Timoteo, de Tito, es que cuiden la sana doctrina, que tengan cuidado de los falsos maestros. Entonces, estos falsos maestros parece que despreciaban las enseñanzas inspiradas por el Espíritu Santo de Dios mediante los mensajeros de Dios. Y en este caso eran los apóstoles. Y habla del carácter también, Pedro, del carácter de los falsos maestros. Y dice que eran atrevidos y contumaces, ¿sí? Eh, Estaba viendo en otra versión. Estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Esto me lleva a mí también a pensar, queridas hermanas, es de que estos falsos maestros, como lo miramos ahorita, ellos desprecian la autoridad de Cristo hoy en día también y, y se gozan de mostrar lo que tienen, ¿verdad? Entonces, Pedro, después de haberles asegurado, pues,
que el juicio de Dios está sobre los falsos maestros, era seguro, el apóstol, o sea, el castigo de ellos era seguro. El apóstol a continuación comenzó un asalto total contra el carácter de ellos. Lo primero que Pedro determinó concretamente que los falsos maestros recurrían a ellos mismos para autoridad y a nadie más. Estos falsos maestros no tenían quien los corrija, o sea, quien los mande, sino que entre ellos nomás se daban órdenes. Por eso dice que por eso dicen que eran atrevidos y contumaces. El comienzo del pecado, hermanas, comienza con el orgullo, ¿sí? Eh, Entre otras cosas, se pierde la piedad cuando hay orgullo. Se pierde la piedad y la humildad también se pierden. Por eso les dice que son atrevidos y contumaces, porque pierden las, pierden toda clase o sea, el orgullo, pierden la humildad para decir, yo no quiero escuchar a nadie, yo no escucho a nadie, no escucho a nadie que me vaya a enseñar. Esa es una de las señales que debemos darnos cuenta de los falsos maestros, ¿sí? Que no quieren escuchar a nadie, que no quieren aprender de hermanos y hermanas, ¿sí? Los falsos maestros fueron los últimos en confiar en sus propias revelaciones de parte de Dios, despreciando tanto, hermanas, la instrucción de la Biblia como de los cristianos más sabios y más maduros que podían llevarlos en el camino correcto. Pedro era un hombre sabio y maduro, pero estos falsos maestros no hacían caso. ¿Sí? Como ejemplo de formas atrevidas y contumaces, Pedro declaró que los falsos maestros no temen decir mal de las potestades superiores, de Dios, de los apóstoles, ¿sí? Entonces, Pedro estaba diciendo que los falsos maestros blasfemaban la autoridad de los apóstoles y de otros líderes de la iglesia. La iglesia, dijo Pablo, recuerden esto bien, hermanos, la iglesia, la iglesia está fundada eh, sobre, sobre los apóstoles. ¿Y cuál es la piedra angular? Cristo mismo, ahí en Efesios 2:20. El problema que los falsos maestros era que no tenían ningún respeto a los líderes de la iglesia a quien Cristo había confiado su palabra. Vamos a, hermanas, a mirar en este momento ahora qué nos dice a nosotros también. ¿Acaso no podemos reconocer también nosotros, hermanas, a los falsos maestros hoy en día? Dice la palabra que por sus frutos los conoceremos. Pero tengamos claro también que los falsos maestros, hermanas, si usted escucha en una iglesia donde no se corrija el pecado, donde no se hable de la pureza moral, donde no se hable de la pureza sexual y no se hable de la santidad, hermana, medite dónde está. Porque hay hombres que llegan y pues hoy en día estamos más propensas a que lleguen falsos maestros a la iglesia, porque estos falsos maestros solamente les importa el dinero que llegue a sus arcas. Y nos damos cuenta también, hermanos, que hoy en día, es doloroso decirlo, pero en la iglesia, para que haya más adeptos. Yo digo adeptos porque la verdad cuando se dice que llegan más cristianos, es que porque primero han creído en el Señor Jesucristo y se han arrepentido de sus pecados y se han bautizado. Pero hoy en día a veces llegan por otra cosa, ¿sí? Porque son atraídos por otras cosas. A veces miro en Facebook que dicen, es que los ponemos a los jóvenes afuera
con regalitos para todos los nuevos que lleguen. La gracia de Dios sobre nosotros fue un regalo. Entonces, ¿cómo pretendemos que unos tengamos que darle regalos a los que escuchan la palabra? El regalo principalmente es la palabra de Dios en nuestras vidas. Sí, sí. Y también, otra cosa también que se ve en la iglesia, hermanas, es que hablan, desprecian el señorío en la iglesia mismo. ¿Cuál es ese señorío hoy en día? Nuestros ancianos de la iglesia, nuestros predicadores, a veces hablan mal de ellos, ¿sí? Y hablan por envidia, murmuran, ¿sí? Dicen mentiras de los líderes y no nos damos cuenta, hermanas. Y eso rapidísimo ya vamos ahí, hay hechos, en hechos en el capítulo 20 para que tengamos en cuenta, hermanas, tengamos en cuenta cuando hablamos mal de nuestros líderes. En Hechos capítulo 20 versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Entonces, ¿por quién fueron puestos los ancianos en la iglesia? Por el Espíritu Santo de Dios. Pero muchas veces, hermanas, se oye en la iglesia que hablan mal y ellos están, como venimos mirando en este momento, en señorío sobre nosotros. Entonces tengamos en cuenta también quién nos impulsa a hablar de nuestros líderes de la iglesia. Pongamos atención a quien nos habla al oído sobre estas cosas para no caer también en esta condenación de los falsos maestros. Y bueno, hermanas, hay mucho de qué decir, pero ya tenemos el tiempo y espero, hermanas, que esta palabra en esta mañana podamos entender bien y tengamos mucho cuidado de lo que dice la palabra y también de cuidar la iglesia santa de nuestro Señor Jesucristo. Muchas Amén. gracias.